de crear un sistema nacional de responsabilidades y no solamente un órgano destinado a perseguir corruptos. Ese fue el debate inicial que se dio. Nos salimos de ese foro, algunos diputados tomaron esta propuesta de manera muy seria y organizaron foros en la Cámara de Diputados y han estado discutiendo este tema, lo cual es pues bastante positivo. Y también al interior de la red iniciamos un grupo de trabajo encabezado por la doctora Leticia Bonifaz, el doctor José Roldán Chopa, Ana Elena Fierro, Miguel Pulido y otros integrantes de la red, y decidimos hacer una propuesta pues mucho más completa, mucho más acabada, mucho más puntual. Y eso es lo que vamos a presentar el día de hoy y ponemos sobre la mesa para la discusión, por lo cual estamos muy agradecidos de la presencia de los diputados y el interés que han mostrado en este proceso y de todos ustedes. Yo nada más quisiera terminar, antes de darle la palabra a la doctora Leticia Bonifaz, con decir que la corrupción nos afecta a todos, la corrupción lastima, la corrupción genera falta de ejercicio de derechos fundamentales y que cada vez los índices que realizan instituciones como Transparencia Internacional nos ponen peor. O sea, los últimos mediciones ponen a México en el índice de percepción de la corrupción en el lugar 106 de 177 países. En el índice de pago de sobornos ocupamos el lugar 28 de 30, ¿no? Solo antes de China y Rusia. Y en el índice de la competitividad global ocupamos el lugar 55 de 148, sabiendo que uno de los ejes más débiles es el de la lucha contra la corrupción. Somos un país que confía mucho en los amigos, 98%, y poco en las instituciones, principalmente en los partidos políticos. Solo el 30% confía en ellos, según una encuesta de Parametría. Entonces, pues por eso estamos tan preocupados y ocupados en hacer una propuesta que realmente coadyuve a atajar el grave problema de la corrupción de manera eficiente. Entonces, doy la palabra a la doctora Leticia Bonifaz para que pueda hacer esta presentación. Gracias. Bueno, es que traemos un apoyo gráfico para que se entienda muy claro dónde están los cambios que sugerimos. De entrada, el punto de partida sigue siendo la iniciativa que envió el presidente Peña, que ya está discutida en el Senado y que ahorita está en la Cámara de Diputados, y nosotros estamos agregando algunas cuestiones en función de la competencia de este órgano autónomo que va a ser el encargado del combate a la corrupción. De entrada, una de las cuestiones que nos parece que tenemos que poner específicamente como parte de las competencias es la parte preventiva. Es decir, no podemos seguir solo buscando sancionar y encontrar al que cometió algún acto de corrupción, sino estar haciendo medidas preventivas y también medidas resarcitorias, porque el Estado prácticamente queda como sin posibilidad alguna de hacer una acción resarcitoria cuando tenemos un caso importante de corrupción. Y allí lo que se ve claramente es que las víctimas pues somos todos, es todo el pueblo de México el que se ve afectado y sin embargo no hay una acción específica. De la propuesta del presidente Peña a la propuesta de nosotros, lo más importante sería, independientemente de algún ajuste de facultades y de competencias, pensar que este órgano no puede estar solo buscando sancionar y que tampoco le pueden tocar cuestiones menores y las más graves. A este órgano le vamos a dejar
solo las cuestiones más graves. Como saben, en todos los antecedentes que hemos tenido desde la primera Secretaría de la Contraloría, hay mucha carga burocrática revisando cuestiones menores y poca atención a las cosas grandes. Estas cuestiones administrativas menores, que si no se presenta una declaración patrimonial a tiempo, detallitos pequeños que abarcan toda la burocracia, no estarían formando parte de este órgano que nosotros estamos buscando que se fortalezca. Porque hay una gran diferencia entre las cuestiones administrativas menores y los verdaderos actos de corrupción que afectan gravemente a México. Por el otro lado, también tenemos que distinguir el acto de corrupción aislado de lo que es un problema institucional, que muchas veces no se ve así. ¿En qué casos sí es un funcionario corrupto y en qué casos es el sistema el que está propiciando que se den una serie de acciones que acaban permitiendo y facilitando actos de corrupción? Entonces, en la propuesta que traemos se diferencia claramente lo que es la parte individual, el individuo aislado. El doctor Roldán Chopa habla de la manzana podrida, aislada, a qué tenemos que hacer, metafóricamente como él lo dice, con la canasta que contiene al resto de las manzanas. Lo primero entonces que nosotros consideramos es pensar, ¿qué tendría que hacer este órgano de combate a la corrupción? Tendría facultades de investigación, facultades sancionatorias, posibilidad de coadyuvar con la Procuraduría cuando ya se inició una averiguación previa y también algo muy importante. Si se determina el no ejercicio de la acción penal, ahorita no se puede hacer nada. O sea, alguien le da el carpetazo y ahí se queda. Aquí tendría que haber la posibilidad de reabrir cuando se considere que este no ejercicio de la acción penal fue indebido o no está justificado. Tendríamos también la parte preventiva y cómo nos imaginamos el tema de los estados y las entidades federativas. Como ustedes saben, en todas las otras reformas recientes ha habido mayor injerencia de la federación hacia las entidades federativas. Estoy hablando del Instituto Nacional de Elecciones, básicamente por el modelo que se eligió, y nosotros sabemos perfectamente que muchas de las cuestiones que suceden en las entidades federativas, también se da este fenómeno del no ejercicio, del carpetazo, del no pasó nada. Este órgano federal tendría las posibilidades de atracción, de traer un asunto por relevante a ser conocido por este órgano anticorrupción que se está creando a nivel federal, y también tendría las posibilidades de una especie de revisión semejante a lo que pasa en la ley electoral. En los comicios locales siempre ha habido la posibilidad de ir a revisión a una sala del Tribunal Electoral. Aquí se está pensando que este órgano no tenga todo en el centro Distrito Federal, sino que tenga oficinas en distintas regiones de la República para que allí, respecto de algunos casos, no de todos, a nivel estatal, también tuviera debidamente, de manera fundada y motivada, la posibilidad de la atracción o de la revisión, de las dos cuestiones. Ahora, ¿qué pasa con los órganos que ya están funcionando? Prácticamente esos órganos mantendrían en términos generales su competencia, son ajustes mínimos los que se hacen, pero, por ejemplo, los órganos internos de control hacen su función, pero muchas veces ellos ya no tienen hacia dónde seguir y qué canal continuar para una eficaz sanción de un funcionario corrupto. Aquí también este órgano tendría la facultad de atracción y traer los asuntos muy relevantes para revisarlos con las nuevas competencias que le estamos otorgando. ¿No se pudieron ver las infografías? Bueno, la otra cuestión que... Apareció y desapareció. Bueno, es un poquito el apoyo de lo que he estado diciendo, que aparecen y desaparecen. De plano en mi iPod no se dejaron ver, así que sí hay duendes de Casa Lam
que están en contra de la transparencia y la corrupción. Bueno, entonces, lo que aquí habíamos visto, las facultades de la Comisión de Anticorrupción serían la posibilidad de sanción, de investigación, prevención, resarcimiento y, como ya expliqué, la revisión o la atracción respecto de los temas que traen los órganos que ya existen. ¿Por qué ponemos como muy importante el sistema de precedentes? Porque otro de los problemas que hemos tenido respecto de a quién sancionan y a quién no, pareciera que a veces se trata de una venganza política o se trata de una intencionalidad de ir contra de cierta persona y que se es muy selectivo y a veces con criterios muy disparejos. El sistema de precedentes garantiza, como sucede con el funcionamiento de cualquier tribunal, que hayan criterios que se van estabilizando, criterios que sirven como referente para el servidor público para saber qué puede pasar y no necesariamente estar en esta incertidumbre de dependiendo de cuál es mi caso, de qué efecto mediático tuvo, de no sé qué pueda suceder, sino que el precedente vaya estabilizando y dé un referente cierto, complementario a las normas que van a regir a esta Comisión Anticorrupción, respecto de una actuación muy clara. Otro tema que le interesó particularmente al profesor Merino es el servicio de carrera. Sí tenemos que entrar, no a la improvisación, sino a formar dentro de esta Comisión Anticorrupción un servicio de carrera muy serio, muy profesional, con una capacitación permanente. Y hay que pensar también en toda, y así está visto en la reforma, en cómo va a ser la gestión interna del órgano. La siguiente, por favor. Esto sería entonces a nivel de facultades. A nivel de cómo se da el procedimiento, aquí se ve muy complejo y por eso necesitábamos el apoyo de la infografía. Vemos lo que les decía, la parte individual y la parte institucional de la gestión. La parte individual de la corrupción y la responsabilidad administrativa grave, les decía yo, para separar las cuestiones pequeñitas que seguirían por los mismos caminos que hasta ahora. Ahora, ¿cómo se activa? ¿Cómo entra en función este órgano anticorrupción? Puede ser por denuncia de quién, de los órganos internos de control, de los auditores externos, de la Auditoría Superior de la Federación, de los órganos constitucionales autónomos, o incluso de la ciudadanía. Estas serían todas las instancias que pueden activar a la Comisión Anticorrupción. Puede actuar de oficio o, como les decía, puede ejercer facultad de atracción respecto de un asunto muy grave, o puede también entrar como una revisión de asuntos que ya se definieron y ya se dictó una resolución, vamos a suponer, por un órgano interno de control, por la auditoría, pero que puede entrar a la posibilidad de revisión muy semejante a como revisa el Tribunal Electoral. En esta investigación, en algunas ocasiones va a ser coadyuvante de la Fiscalía porque va a irle aportando elementos y no va a dejar solo, o sea, no solo denuncia y desaparece, sino denuncia, coadyuva y en esa coadyuvancia está muy atenta a lo que vaya pasando en el proceso. Y lo que les decía, en un caso de no ejercicio de la acción penal, tener la posibilidad de decir que se reabra o de continuar, porque muchas veces ese carpetazo resulta perjudicial para el Estado en general. Lo que está faltando de la parte del duende de la Casa Lam, lo que está faltando es esta posibilidad resarcitoria, porque los daños patrimoniales, salerarios son muy graves y normalmente esto se queda fuera y no hay nada que hacer y se sabe que hubo tal nivel de daño, pero no hay vías y formas. La comisión tendría estas facultades de acción resarcitoria y paralelamente tendríamos la encomienda
también muy importante de estar haciendo recomendaciones sobre los errores y sobre todo sobre el disfuncionamiento institucional que pueda ser corregido en algún momento. Esto sería en términos generales la propuesta. Están aquí Ana Elena Fierro y Aileen Matus, que contribuyeron y colaboraron con el doctor Roldán y conmigo para armar la propuesta, que ya viene, como la ven, redactada en artículos muy concretos, complementarios de la reforma que ya se está revisando en la Cámara de Diputados. Y dejaría hasta aquí la presentación para los comentarios, salvo que mis compañeras ahorita quisieran insistir en algo que se hubiera quedado fuera, ¿sí? Muy bien, pues muchísimas gracias. Voy a pasar la palabra a la diputada Elizabeth Yáñez, del Grupo Parlamentario del PAN. Bueno, muy buenos días. ¿Sí se escucha? Sí. Primero que nada, muy buenos días a todos. Yo quiero agradecer a la red y a la institución Friedrich Ebert Stiftung la invitación. Para mí el tema es de mayor importancia. Tanto Fernando Belauzarán como yo estamos en la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, que además déjenme decirles, porque ese es uno de los temas que yo no acabo de entender. La minuta que viene del Senado, que la recibimos en diciembre, o sea, realmente nosotros la recibimos hasta febrero, no llega a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, aunque el tema es de la comisión, sino simplemente está solo en puntos constitucionales. Y a nosotros nos dan, sí, pero Comisiones Unidas nada más como opinión, o sea, no como decisión. Entonces, esa es una parte que yo todavía no entiendo. Pero, en fin, como voy a... ¿De acuerdo? Como voy yo a tocar el tema, voy a entrar primero que nada a hacer un poco de contexto de cómo se da esta iniciativa por parte del Ejecutivo, el problema que yo veo, luego cómo se presenta y cómo nos llega y cuál es la problemática. Me voy a enfocar a donde son los grandes puntos que yo veo de discordancia en cuestión de la minuta del Senado. Luego voy a tocar los puntos que yo encuentro de concordancia con la propuesta de la red y finalmente cuáles son en los que a lo mejor no estamos muy de acuerdo con la red, pero que no son irreductibles los temas y que podríamos estar revisando y definiendo cuál sería la mejor opción. Y también muy importante, cuáles son aquellos temas que se dejaron fuera desde la propuesta de la reforma de la ley orgánica hasta este momento, tanto por la red como por la minuta del Senado. Entonces, bajo ese esquema les diría, primero que nada, la iniciativa se presentó en noviembre del 2012. Yo sí les quiero decir que pues no es casual que no suceda nada. Aquí hay una gran diferencia de que cuando se quiere una ley de telecomunicaciones se mueve a lo mejor en 3 meses y si se quiere la reforma a la Ley Federal del Trabajo fue súper rápida, pero en la reforma de transparencia no sucede nada. A mí eso me preocupa porque yo siento que hay cierta simulación en donde hay un compromiso del gobierno por transparencia y rendición de cuentas, pero no sucede nada. Entonces, verdaderamente hay ese compromiso y eso lo podemos ver a través de las modificaciones. En esta modificación que se da, primero que nada lo que tenemos que ver es que desde la reforma de la ley orgánica, el gobierno federal desmiembra las actividades de un organismo que se llama Secretaría de Función Pública, que aunque no era el ideal porque tenía puntos vulnerables que tendríamos que desarrollar y avanzar, definitivamente no era un trabajo despreciable para los resultados que estaba teniendo la Secretaría de la Función Pública.
y les voy a decir rápidamente los temas que yo veo de gran preocupación. El sistema de contratación, el Sistema Nacional de Contratación Pública se ubica en Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El registro patrimonial y la evolución patrimonial se registra en la Secretaría de Hacienda. El servicio profesional de carrera se ubica en la Secretaría de Hacienda y también se determina que el servicio de evaluación al desempeño se ubica en la Secretaría de Hacienda. Y yo les preguntaría a todos, ¿ustedes ven que la Secretaría de Hacienda es tremendamente efectiva en las funciones de fiscalización? Pues síganle echando a la Secretaría de Hacienda más actividades que además la parte central es que no son facultades de la Secretaría de Hacienda. O sea, ¿qué tiene la Secretaría de Hacienda que estar viendo con un servicio profesional de carrera? ¿Y qué tiene que estar viendo con un Sistema Nacional de Contratación Pública? Y les voy a decir el principal riesgo a esto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, su función es determinar toda la normatividad y las acciones en cuestión de presupuesto y de ingresos y de presupuesto de impuestos. Bueno, el principal problema que tiene un Sistema Nacional de Contratación Pública es cuando se ve exclusivamente bajo el control del presupuesto. Eso hace definitivamente inservible el Sistema Nacional de Contratación Pública, porque el objetivo que tiene un Sistema Nacional de Contratación Pública son dos. Primero, ser una palanca de desarrollo con una aplicación de recurso eficiente en toda la contratación pública, que yo les voy a decir, anualmente el gobierno federal contrata más o menos alrededor de 700,000 millones de pesos. Y segundo, ¿cómo podemos lograr que ese Sistema Nacional de Contratación Pública sea efectivo? Logrando cerrar todos los espacios de opacidad que permiten la corrupción. Señores, ahí es donde se da los mayores problemas de corrupción, ahí es donde está el dinero. Entonces, si tu único objetivo es control de presupuesto, no atacas ni atiendes los dos objetivos principales que tiene el Sistema Nacional. Cuando nos llega la minuta, les voy a decir, bueno, sí quiero decir que hasta la fecha podemos ver que el organismo, como con el comentario que yo les hice, que yo veo un doble discurso, es que hoy por hoy, año y medio después de que inicie el gobierno federal, tenemos la única secretaría que no tiene secretario, es la Función Pública. Y la única secretaría que estuvo un año completo sin dos subsecretarios de 3 es la Secretaría de la Función Pública. Y la única secretaría que hasta este momento sigue sin un subsecretario es la Secretaría de la Función Pública. Entonces, yo creo que tiene que haber una congruencia con la acción y el mensaje, y aquí no la veo. Ahora, en la minuta del Senado, les voy a decir rápidamente los problemas que yo veo. No abarca el tema de prevención, y ahí sí les digo, me dio muchísimo gusto ver el cuadernillo, hay muchos puntos de coincidencia, yo tengo un gran respeto por todos los que participan en la red de rendición de cuentas. Verdaderamente en México se tiene que entender lo que significa rendición de cuentas, la falta que nos hace y que verdaderamente muchas gentes especializadas estén aportando ideas muy concretas sobre cómo podemos avanzar en el tema de transparencia y rendición de cuentas. Bueno, entonces primero, no abarca el tema de prevención de la corrupción, simplemente tiene un enfoque meramente sancionatorio. Establece que el mismo órgano anticorrupción realizará la investigación y sanción. Nosotros sentimos que en el momento que tú le vas a dar un carácter nacional a este sistema o este órgano anticorrupción, tienes que ubicarlo con actividades muy específicas. Lo que nosotros decimos es muy importante que tenga una gran especialidad en determinar acciones preventivas, que ahorita les voy a decir como cuáles, y que su gran fuerza sea la investigación. Yo les puedo decir que el mayor número de casos se pierden en la etapa de la investigación. Mucho de la problemática que teníamos en la Secretaría de la Función Pública es la cantidad de expedientes que se cierran por falta de elementos. Y no es que tengan falta de elementos, sino que no hay una gran especialidad en investigar.
Los nombramientos de los titulares de las unidades de auditoría preventiva serán realizados por el titular de la dependencia. Nosotros estamos no solamente en contra de eso, otro de los grandes problemas que presentamos desde la reforma de la ley orgánica fue la ubicación de las auditorías preventivas bajo la subordinación de los titulares de las instituciones. Si ustedes quieren estar seguros de que la transparencia y la rendición de cuentas no funciona, déjenlo, que los órganos que tienen que investigar y que tienen que detectar la parte más cercana a la institución esté subordinada al titular. Ahí nos estamos garantizando que el titular va a decir qué se investiga y qué no se investiga. Entonces, el auditor preventivo tiene que ser parte del órgano anticorrupción, porque esa es la herramienta que él tiene para poder detectar todos los espacios en las instituciones y de ninguna manera, claro que tiene que ser certificado, claro que tiene que ser profesionalizado, y les voy a decir por qué está esta postura. El principal problema que se tienen a la hora de aplicar, de interpretar y de aplicar la Ley Federal de Responsabilidades es el criterio, la alineación de criterio, la unidad de criterio. Entonces, uno de los principales temas que nosotros veíamos como gran problemática en la Secretaría de la Función Pública era estar alineando los criterios de los órganos internos de control. No puede ser que el de salud interprete la ley diferente al de Pemex y el de SCT se le interpreta diferente a Viconsa. Entonces, yo nada más les pongo en consideración qué va a suceder si tienes 230 órganos internos de control que van a estar subordinados a los titulares y que cada uno va a interpretar la Ley Federal de Responsabilidades como quiera. Entonces, la alineación no existe. Entonces, tiene que haber profesionalización y más que nada tiene que haber alineación en interpretación de ley. Entonces, consideramos que órganos internos de control se tiene que revertir la ley orgánica para que sean parte del órgano anticorrupción. No se contemplan las conciliaciones, las inconformidades y sanciones en materia de contratación pública. Eso es gravísimo porque las inconformidades y las sanciones es el origen en donde tú tienes posibilidad a la hora de estar estudiando los expedientes que te puede determinar si hay actitudes de actos de corrupción, de direccionamiento, de sesgar una licitación. No contempla la inclusión al órgano anticorrupción del sistema de contrataciones públicas, que ya les expliqué, y deja las declaraciones patrimoniales en el ámbito de atribución de la Secretaría de Hacienda. A ver, el objeto de la declaración patrimonial es darle la oportunidad a la autoridad responsable de la rendición de cuentas y de combatir la corrupción a tener un análisis de cómo se va comportando el patrimonio del funcionario público. Perdón, ¿qué tiene que hacer en Hacienda? O sea, ese es lo que lo primero que hace la autoridad a la hora que tiene una denuncia de corrupción, es hacer un análisis preventivo de declaraciones patrimoniales para ver si algo en la evolución patrimonial no está concordando con el comportamiento de acuerdo a sus salarios y a sus ingresos durante toda su carrera política. Entonces, ahí veo que es un gran problema. Ok, luego, puntos de concordancia con la red de rendición de cuentas. Sobre incorporación de la facultad de iniciación, instrumentación y resolución de las indemnizaciones de responsabilidades resarcitorias. Aquí nos parece que es bueno. Lo único que considero que tenemos que revisar, que ese es el tipo de temas que tendríamos que revisar, que la facultad resarcitoria la tiene la Auditoría Superior de la Federación y que tiene uno que ver cómo se definen las facultades para no duplicarlas. Con que el órgano anticorrupción conozca cuestiones de corrupción y de faltas administrativas graves. A mí me parece que eso debe de ser. Si tú tienes a los órganos internos de control o auditorías preventivas, dependiendo del órgano anticorrupción, entonces puedes hacer la segmentación de faltas administrativas no graves, dejándoselas, que además, lo primero que yo diría, vamos a revisar cuáles de esas faltas administrativas no graves deben seguir subsistiendo. Si ustedes supieran lo caro que es para la administración pública un expediente para que salga que la sanción es una amonestación privada,
O sea, el costo es altísimo. Entonces, pero vamos a decir, dejamos, y efectivamente estoy de acuerdo con la doctora Bonifaz, en el aspecto de que no se tiene ninguna justificación para que el órgano anticorrupción pueda estar revisando los incumplimientos con la presentación de la declaración patrimonial. Esa es una falta administrativa que genera muchísimo abultamiento de expedientes. Yo les voy a decir una cosa, ¿saben cuántos expedientes hay al año de falta de cumplimiento administrativo? Puede haber 12,000. Y son simplemente el no cumplir en tiempo la declaración patrimonial. Entonces, si tenemos esa división, el órgano anticorrupción se puede dedicar a faltas administrativas graves y a faltas de corrupción. Con la adición de la facultad de impugnar las resoluciones de autoridad ministerial me parece extraordinario, porque el principal problema que tenemos es que todos los expedientes que se van a penal, el grado de resolución es mínimo, si no cero. O sea, estamos hablando de cifras verdaderamente alarmantes. Con los nombramientos de los titulares de los órganos internos de control, ya lo mencioné, con que el órgano responsable de combatir la corrupción emita recomendaciones. A mí me parece que eso es excelente. El tema de que, y efectivamente, el tema de que muchas veces las áreas de corrupción son propiciadas por el propio sistema de la institución y que debemos de trabajar con la institución. Aquí ya había algunas actividades a ese sentido y les voy a decir rápidamente, en una ocasión determinamos cuáles eran los procesos que había en las instituciones con mayores denuncias por parte de los ciudadanos y se estableció que los que tenían mayor número de denuncias se trabajó con cada una de las instituciones para mejorar el proceso, para eliminar la problemática que había. Esto me parece extraordinario, es una medida preventiva importantísima. Lo único que tenemos que determinar es cuál va a ser la consecuencia. Porque si no va a haber consecuencia para la institución, entonces, como dicen en inglés, wishful thinking, o sea, no deja de ser más que una buena intención. Que haya coordinación de todos aquellos organismos cuyas funciones se vinculan. Nosotros en lo que hemos trabajado para crear este órgano, que además tenemos muchas diferencias con el Senado, consideramos que la parte nivel más alto es un sistema nacional anticorrupción, de responsabilidad, se tiene que considerar las dos, en donde tengan que estar ahí coordinando todas las instituciones que se integran en cualquiera de las partes de transparencia y rendición de cuentas. Estamos hablando IFAI, estamos hablando PGR, estamos hablando Auditoría Superior de la Federación, y no solamente eso, que eso es uno de los temas que sería de análisis y a mí me parece muy interesante, que ahí sea donde se determina la política pública de responsabilidad y de rendición de cuentas y de combate a la corrupción. Porque tienes todos los órganos y ahí vas eliminando la fragmentación, vas determinando quién va a tener la facultad de qué, cómo se van a coordinar. Sí se puede hacer, sí se puede hacer. Nosotros hicimos una experiencia en el aeropuerto muy interesante, entonces yo creo que podemos lograr un sistema a donde se sienten a platicar y les voy a decir, uno de los principales problemas que teníamos nosotros en la Secretaría de la Función Pública es que el IFAI determinaba sanciones por no entregar información, llegaban a la Secretaría de la Función Pública, hacíamos el procedimiento y no concordábamos con la resolución del IFAI, entonces es un problema. Es un problema, ¿no? Entonces ahí se puede resolver. Esta coordinación la visualizó dentro de un sistema. Se visualizó sobre un sistema, estamos totalmente de acuerdo, pero con con facultades más fuertes que puedan determinar la visión y el rumbo del órgano anticorrupción. Con que se establezcan por parte del órgano anticorrupción programas de acciones para difundir, promover la ética y la honestidad. Ahí para mí es importantísimo todas las acciones de prevención que se deben de realizar para cerrar espacios tanto de ineficiencias como de actos de corrupción. Y en lo que sí creo que no que tenemos que analizar, que nosotros no estamos muy de acuerdo, es que nosotros consideramos que el órgano anticorrupción no debe de sancionar. Siendo un órgano a nivel nacional, consideramos que se debe de establecer órgano anticorrupción, nada más,
en prevención e investigación y que tengamos un tribunal de rendición de responsabilidades administrativas y de corrupción, porque además hay un tema que no se está resolviendo y que ni siquiera se ha tocado, y yo les diría aquí, ¿quién está sancionando a todos aquellos proveedores que se coluden tanto con funcionarios públicos o con los propios proveedores para causarle un daño y fraudes al presupuesto federal? Entonces, con esta separación podríamos estar resolviendo la problemática de la sanción y que se considere que parte del gran problema que tenemos es la corrupción que existe de parte de los proveedores, que sienten que el dinero del gobierno federal no le pertenece a nadie, que hay que vender más caro, que hay que coludirse para obtener los mejores precios, y tenemos ejemplos de investigación de colusión gravísimos donde los 5 mayores proveedores de medicamentos se ponen de acuerdo a ver quién gana cuál licitación y se van alternando para determinar los precios. Entonces creo que ese es un tema que no se toca y que se tiene que resolver. Pues, entonces ese es el primero que yo les digo que pensamos que tendríamos que revisar. Se pone en duda lo que les dije, es importante determinar. Básicamente es a dónde va a llevar el revisar las instituciones y el determinar acciones vinculantes, que creemos que es importantísimo. Ya, creo que ya toqué todo. Si hay alguna pregunta, pero ese sería nuestro punto de vista. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la diputada Yáñez por esta intervención. Creo que tenemos más coincidencias que diferencias. Claro. Y toca justo los puntos que se han debatido y que han fortalecido la propuesta de la red.